Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la unidad 12 del programa, que versa sobre ciclos de máquinas térmicas de vapor. Ahora voy a compartir pantalla. Bueno, espero que ya estemos viendo la pantalla. Así que vamos a dar comienzo a esta unidad. Es la unidad 12 y acá tenemos, para estudiarla tienen que ver en el CENGEL, es la bibliografía, pero siempre usando como referencia la presentación para poder saber cuáles son los temas que nosotros estamos dando. No es todo lo que desarrolla CENGEL, sino los que nosotros damos con respecto a ver, voy a poner a la ingeniera de cohospedadora. Bueno, entonces, hola Karina, ya estás de cohospedadora. Entonces les decía que va a servir como referencia para saber lo que nosotros pedimos es esta presentación. Pero el CENGEL es la bibliografía de referencia. Entonces, este es el primer año que esta unidad se llama 12. En los años anteriores era la 11, pero no se preocupen, es todo lo mismo, ya está todo cambiado, así que es todo igual. Bueno, en el caso de los ciclos de máquinas térmicas de vapor, la diferencia está en el fluido que lleva a cabo las transformaciones del ciclo. En este caso no se encuentra siempre en fase gas, como en los ciclos de las máquinas térmicas anteriores, sino que en diferentes transformaciones que constituyen el ciclo puede encontrarse en fase vapor, sobrecalentado, vapor húmedo o líquido comprimido. Por eso decimos que el fluido de trabajo se va evaporando y condensando alternadamente a medida que va describiendo las transformaciones del ciclo. Pero se trata de una máquina térmica igual que las máquinas que hemos visto en la unidad 10 y en la unidad 11, es decir, como cualquier máquina térmica tiene una fuente caliente de la que la máquina toma calor, parte de ese calor lo transforma en trabajo neto, que es el objetivo de la máquina, y el remanente del calor lo descarta a un foco frío. El rendimiento responde al de cualquier máquina térmica, que dice que es igual a la energía útil sobre la energía consumida. O sea, la energía útil ya dijimos que ustedes lo han incluso estudiado para el parcial, que el objetivo de la máquina es entregar un trabajo al medio, que es el trabajo neto, esa es la energía útil, y lo que hay que suministrarle a la máquina para que pueda convertir algo en trabajo mecánico es calor. Lo ideal de cualquier máquina térmica es que se aproxime tanto como sea posible al rendimiento de Carnot, que es la máquina térmica totalmente reversible, que cuando funciona entre los mismos focos es la que nos permite obtener el máximo rendimiento. Acá vamos a plantear otro parámetro que sirve para caracterizar el ciclo, que es la que se llama relación de trabajo. La relación de trabajo es
el cociente entre la potencia útil, o sea, el trabajo por unidad de tiempo que entrega la máquina, con respecto al total de la potencia instalada. Entendemos por total de la potencia instalada la que corresponde a los equipos que tienen o que consumen potencia, que consumen trabajo por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, sumando todos esos trabajos en valor absoluto se consideran, nos permiten obtener esta relación que se llama relación de trabajo. ¿Y qué sería lo ideal? Lo ideal es que el total de la potencia consumida o el total de la potencia puesta en juego, por decir así, en la máquina, coincida con el trabajo neto. Eso sería el tope ideal que se buscaría, es decir, que en este caso podríamos decir que el trabajo neto es la diferencia entre el trabajo que entrega la turbina y el que consume el compresor en un ciclo de Carnot. Entonces, lo ideal sería que cada uno de estos dos, numerador y denominador, sean iguales. Esto es lo ideal. Vamos a ver qué pasa con esta máquina cuando describe este ciclo. Veamos primero cómo sería una máquina descrita por un fluido condensable que lleva a cabo el ciclo de Carnot. Fíjense que ahora en un diagrama TS, el ciclo de Carnot, a ver, vamos a tratar de cambiar el puntero. Entonces, tenemos que el ciclo de Carnot sigue siendo un rectángulo en un diagrama TS, solo que en este caso está dentro de la zona de vapor húmedo. Pero tenemos las dos isotérmicas, 1, 2 y 3, 4, y las dos adiabáticas, que son isentrópicas por ser reversibles, entonces son verticales la 2, 3 y la 4, 1. Entonces, si nosotros calculamos el rendimiento para la máquina de Carnot, sabemos que las variaciones de entropía en los procesos 1, 2 y 3, 4 son iguales. Por lo tanto, el calor que absorbe de la fuente caliente sería este rectángulo 1, 2 hasta el eje de abscisas y luego vuelve al estado 1. Ese rectángulo sería el calor que absorbe de la fuente caliente. Y el rectángulo 3, 4 hasta el eje de abscisas sería el calor cedido al foco frío. Cada uno de esos rectángulos corresponde a una superficie base por altura. Como los delta S, que serían las bases, son iguales, directamente nos queda en función de las temperaturas absolutas, como ustedes ya lo vieron anteriormente en la unidad 6. ¿No es cierto? En este caso, cuando se representa el ciclo en un TS, es más fácil de ver esta expresión final. Entonces, 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente permitiría obtener matemáticamente cuál sería el rendimiento de esta máquina de Carnot. Si nosotros vemos cómo se llevaría a cabo este ciclo, con qué equipos, para que sea una máquina de Carnot, si arrancamos del estado 1, tenemos un líquido saturado a una cierta temperatura, que es la del foco caliente, y la presión que corresponda a la saturación para esa temperatura. ¿Cuál es el fluido que por excelencia describe el ciclo de Carnot para fluidos condensables o que nosotros vamos a tomar en cuenta en las máquinas térmicas que trabajan con fluido condensable? El agua. Así que de ahora en adelante, cuando hablemos vapor o líquido, estamos haciendo referencia al agua, o sea, H2O. Entonces, en uno tenemos el agua
como líquido comprimido. En ese estado, el líquido que se encuentra a esa temperatura y una presión correspondiente a la desaturación, está en la caldera, en una caldera que es un equipo, como ustedes ya saben, que tiene por objetivo fundamental convertir la fase de líquido a vapor. Entonces, suministrándole calor a la caldera, el líquido saturado, como está a la temperatura y presión que corresponde a la zona heterogénea, a medida que se absorbe calor, como la presión permanece constante, lo que va sucediendo es que se va transformando primero en vapor húmedo hasta que llega a vapor saturado seco en el estado 2. Entonces, este proceso, que es la absorción de calor isotérmica, se lleva a cabo en una caldera que trabaja a presión constante. Para obtener luego el trabajo de eje, se ingresa este vapor saturado que tiene alta entalpía a una turbina. Entonces, esta corriente de vapor lo que hace es ir entregando su energía a los álabes de la turbina, haciéndola girar, de forma tal que va disminuyendo presión y temperatura. Como las turbinas las consideramos adiabáticas, el proceso sería una vertical porque estamos asumiendo que es un ciclo ideal sin irreversibilidad. Entonces, el proceso de expansión adiabático en la turbina, por ser reversible, es también isentrópico. Vertical. Ahora tenemos que lograr dentro de la campana el proceso 2-4, en el que tiene que pasar a menor presión, porque ya perdió presión en la turbina, a menor presión y a temperatura constante, desde un vapor húmedo con alto título a un vapor húmedo con un título menor, es decir, con mayor cantidad de líquido. Entonces, esta transformación es muy sencilla lograrla en un condensador que trabajan a presión constante. Entonces, si se pasa por el exterior del tubo del condensador un fluido frío, le va a ir extrayendo calor y por ser un proceso isobárico, lo que se va a producir es una condensación, no solo a presión, sino a temperatura constante, que tiene que terminar exactamente a la misma entropía del estado 1, porque si no, no describiríamos un ciclo de Carnot, o sea, no es una condensación total, sino una condensación parcial. Ahora viene la última transformación, que es otro proceso isentrópico en el que se absorbe calor, se absorbe el trabajo, porque en este caso, ¿qué es lo que hay que lograr? Que este líquido condensado vuelva otra vez a la caldera para vaporizarse y poder pasar nuevamente por la turbina. Entonces, para poder alimentar la caldera es necesario elevar la presión de este líquido a la salida del condensador hasta la presión que reina en la caldera. Y tiene que ser en forma isentrópica. Entonces, este incremento de presión, ustedes saben que se logra con el equipo que se llama compresor, que tiene que ser un compresor ideal, o sea, adiabático y además sin irreversibilidades, y de esa forma se logra incrementar la presión a entropía constante, por eso también incrementa la temperatura, hasta volver a cerrar el ciclo en el estado 1 de alimentación a la caldera. Este debería ser la instalación que pudiera describir el ciclo de Carnot, que lo hemos elegido porque es el que tiene máximo rendimiento. En este caso, aplicado a agua que está en fase líquida o vapor, según las transformaciones en que se encuentre. Vamos a ver ahora cuáles son los inconvenientes prácticos de una instalación de este tipo. Primero,
¿Qué es lo que hay que hacer acá? Hay que lograr con el compresor comprimir isentrópicamente esta mezcla que acá tiene algo de vapor, pero que termina sin nada de vapor, todo como líquido. Y nosotros sabemos que los compresores no son adecuados para comprimir líquido. Por lo tanto, este compresor tendría muchos problemas de mantenimiento, tenía, o sea, roturas ocasionadas por que el equipo quiere comprimir un líquido que es incompresible, sobre todo en las últimas etapas. Bien. Por otro lado, además, pusimos como condición que lo que aspire el compresor tiene que tener la misma entropía del líquido de alimentación de la caldera. Este líquido o vapor húmedo con alto contenido de líquido es el que se logra al final de la condensación. Por lo tanto, un condensador tendría que reproducir rigurosamente todos los ciclos un estado con un título exacto que tiene que ser el de la misma entropía del estado 1. Y esto también tiene muchos inconvenientes prácticos para lograrlo. O sea, es muy caro considerar todas las instalaciones que hay que poner de control automatizado para lograr reproducir siempre este estado a la salida del condensador, o sea, a la entrada del compresor. Por otro lado, si vemos acá en la turbina, que era este proceso, a la salida de la turbina, el estado de salida está dentro de la campana. En este caso significa que tiene un título menor a 1. O sea, en la turbina, a la salida, el vapor tiene gotas de líquido. Y esto hace que esas gotas de líquido van golpeando también sobre las últimas etapas de los álabes de la turbina, y al golpear las gotas sobre los álabes la erosionan, como si fuera un arenado, por decir así. Entonces esto también trae inconvenientes de desgaste en la turbina y son equipos muy caros. Otro inconveniente, que acá podríamos decir que tiene más que ver con el ciclo que con la instalación, es que el punto crítico del agua es bajo, es 374 grados. Por lo tanto, este proceso de absorción de calor va a tener una temperatura de flujo de foco caliente baja, porque tiene que ser menor al punto crítico. Entonces, esto hace que, ustedes saben que el rendimiento que se logre, aunque sea un Carnot, no va a poder ser muy elevado porque la temperatura de foco caliente no puede ser muy elevada. Y por otro lado, esa nueva expresión que usamos para caracterizar el ciclo, que era la relación de trabajo cociente entre el trabajo neto y el trabajo total, o potencia instalada, esto es lo que se lee en las chapitas de los motores, de los equipos turbina y compresor. Entonces, en este caso, como el trabajo de compresión es grande porque se está comprimiendo un vapor que por tener un gran volumen consume mucho trabajo, significa que este denominador es grande. Entonces no se puede lograr que la relación de trabajo sea 1, sino que es mucho menor que 1 porque tiene un denominador grande. Entonces vemos que hemos mencionado en este momento 5 inconvenientes que hacen impráctico pensar en una instalación que trabaje con el ciclo de Carnot. Entonces se prefiere sacrificar rendimiento para obtener una instalación que sea más fácil de operar y que tenga mayor vida útil. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hizo en primera instancia, históricamente hablando? Dijeron, bueno, vamos a evitar tener un compresor con tantas averías y lo vamos a reemplazar por una bomba. Como las bombas trabajan con líquidos, esto exige que en el condensador haya una condensación completa. Y una vez que está todo como líquido saturado, entonces la bomba en forma isentrópica, o sea, nada
Realmente consideramos una bomba ideal, un equipo ideal sin irreversibilidades, le irá levantando la presión en forma isentrópica hasta llegar a la presión de la caldera. Pero ahora recordemos la forma que tiene la isobara. Del lado del líquido comprimido es, si vamos del líquido saturado al comprimido, es descendente. O sea que ahora la alimentación en la caldera va a ser la de un líquido comprimido y no un líquido saturado. La presión va a ser la de la caldera, pero la temperatura va a ser inferior al caso anterior. Entonces, cuando comience el agua como líquido comprimido a recibir calor en la caldera, lo primero que va a suceder es que va a ir aprovechando ese calor como calor sensible, porque va a ir aumentando la temperatura. Solo va a cambiar de fase cuando la temperatura del líquido llegue exactamente a la desaturación para la presión de la caldera. Entonces, el calor absorbido en la caldera va a ser en parte sensible de calentamiento del líquido y luego latente de vaporización del líquido saturado. Entonces, así configurado, el ciclo se denomina Rankine simple. Este ciclo ya no se usa. Tan es así que Zengel ni siquiera lo plantea. Nosotros lo planteamos para ir, razonando cómo se ha ido llegando a la configuración actual de un ciclo Rankine, tratando de salvar los inconvenientes tecnológicos y qué consecuencias termodinámicas se han ido introduciendo con estos cambios. Un detalle importante que ustedes tienen que ver, que al igual que en el ciclo Brayton, ahora cada uno de los equipos que componen la instalación en los cuales se lleva a cabo una de las transformaciones que constituye el ciclo termodinámico, se modelan como un SARE. Entonces, la caldera es un SARE, ingresa y sale masa, la turbina es otro equipo que también se modela como SARE, porque el ciclo se estudia en estado estacionario, entra y sale flujo másico, mismo el condensador, mismo la bomba. O sea, si tenemos que encontrar después las relaciones entre los calores o energías intercambiadas en cada uno de estos equipos o transformaciones, tenemos que considerar que son SARES. Bien, entonces, para poder ahora encontrar cuál sería la expresión del rendimiento termodinámico para el Rankine simple, vamos a, como siempre, asumir hipótesis simplificativas. Vamos a considerar que el agua es sustancia pura, o sea, vamos a poder trabajar con las tablas de propiedades del agua como sustancia pura, y que además es un líquido incompresible, o sea que en la fase líquido, en la región líquido comprimido, el volumen permanece constante. Además, con respecto a las transformaciones en general, cuando veamos cada uno de los equipos que dijimos que era un SARE, consideraremos que la transformación es cuasiestática o internamente reversible, sin irreversibilidades internas, que están en estado estacionario o régimen permanente, por eso decimos SARE, pero vamos a despreciar las variaciones de energía cinética y potencial. Entonces, esto es sencillo y rápido. Acá de nuevo tenemos el ciclo. Fíjense los estados, 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, ¿no es cierto?, que en este caso, así como está numerado, el 2 y el 3 serían iguales, porque la salida de la caldera es la misma que la entrada de la turbina. Bueno, entonces, si aplicamos el balance de energía al ciclo, nos queda la sumatoria de los Q igual a la sumatoria de los W, o sea, calor neto igual a trabajo neto. Ya sabemos que calor neto sería en todo el ciclo la diferencia entre el calor recibido y el calor entregado. Como bomba y turbina son isentrópicos, o sea, diabáticos, en los únicos intercambios de calor que hay es en la caldera,
que sería foco caliente, y en el condensador, que sería el foco frío. Como ponemos el signo menos, ya lo estamos considerando en valor absoluto. Entonces, el calor neto es la diferencia entre el que se absorbe en la caldera y se cede en el condensador. Y el trabajo neto es la diferencia entre el trabajo que entrega la turbina y el que consume la bomba. Como calor neto es igual a trabajo neto, acá nos quedan entonces que la resta de estos dos calores, ya puestos en valor absoluto, es igual a la resta de estos dos trabajos. Entonces, simplemente reemplazando en la expresión de rendimiento, trabajo neto por W turbina menos W bomba, o lo que es lo mismo, podríamos haber puesto Q caldera menos Q condensador, sobre el calor absorbido en la caldera. Entonces, nuevamente acá tenemos el ciclo, fíjense que hemos demarcado los estados. Acá podemos ver esta diferencia de aquí le hemos llamado estado 2, pero no es el estado de salida de la caldera. El de salida de la caldera es el 3. El 2 sería el estado intermedio que se lleva a cabo dentro de la caldera en el que comienza el cambio de fase. Bueno, entonces, acá tenemos entonces cómo ha quedado representado ahora el ciclo en el TS, indicando los 5 estados, pero sepamos que entrada a caldera es 1, salida a caldera es 3. Q caldera sería la suma de todo el calor absorbido entre 1 y 3, trabajo de turbina es el 3,4, calor cedido en el condensador 4,5 y trabajo consumido en la bomba el 5,1. Entonces, aplicando, ya vamos a ver el paralelo del ciclo en el PV. Pero si nosotros seguimos haciendo el reemplazo que queríamos para obtener el rendimiento, que era trabajo de turbina menos el de bomba sobre Q caldera, si aplicamos el primer principio a la turbina como SARE, despreciando variación de energía cinética y potencial, y recordando que es adiabática, esta sería la expresión que nos permite calcular el trabajo en la turbina. M por H3 menos H4. En el de la bomba, en realidad sería M por H5 menos H1, porque es entrada menos salida. Pero como lo queremos en valor absoluto, por eso hemos puesto M por H1 menos H5 para que nos quede positivo. Igual forma, en la caldera, aplicando el primer principio al SARE caldera, que es adiabática y variación de energía cinética y potencial despreciable, nos queda Q caldera igual a M por H3 menos H1 y el valor absoluto del calor en el condensador, M por H4 menos H5. Entonces reemplazamos W turbina menos W bomba en calor absoluto sobre Q caldera. ¿De dónde vamos a sacar todas estas entalpías? Y ya sabemos que tenemos la tabla de propiedades, porque ahora estamos trabajando con una sustancia pura, que es el agua. Tenemos tabla de propiedades, no necesitamos expresiones matemáticas como lo hacíamos para los gases ideales, sino que acá usamos las propiedades obtenidas de tabla. Bien, el paralelo del Rankine en un PV, fíjense, el estado 1 es el ingreso en la caldera que va por una isobárica 1, 2, 3. Por lo tanto, en el diagrama PV, la isobárica de la presión de la caldera es esta horizontal, ingresa a una temperatura, por decir así, baja, que sería la temperatura del estado 1, y va recibiendo calor sensible y luego calor latente, todo a presión constante. Entonces, el proceso de absorción de calor en la caldera, en el PV, queda como una horizontal porque es isobárico. El 3,4 es adiabático, una expansión adiabática, que está dentro de la zona de vapor húmedo y queda representado por el proceso 3,4 en el PV. En el condensador, de nuevo, como es isobárico, entonces todo el proceso de cesión de calor de condensación en el condensador es una horizontal hasta llegar al estado líquido saturado. Y luego viene el incremento de presión en la bomba, que como estamos considerando al agua como un líquido prácticamente incompresible, quiere decir que se aproxima a una isocórica.
Nosotros la vamos a representar como isocórica, si bien en este caso, por tratar de ajustarnos lo más posible a la teoría, estamos diciendo que hay una pequeñísima disminución de volumen, pero en las hipótesis simplificativas consideramos que la 5,1 es vertical. Entonces vean el Rankine en el TS, vean el Rankine simple en el PB. Recuerden que este motor de vapor o de turbina de vapor ya así no se usa actualmente. ¿Qué pasó con el rendimiento? Nosotros sabemos que debe ser menor que el de Carnot entre las mismas fuentes fría y caliente. Pero lo podemos demostrar teóricamente porque esta parte de ciclo internamente reversible adicional que está marcado en rojo, que es lo que se ha adicionado al original ciclo de Carnot, ¿nosotros podemos hacer esto? Sí, recuérdense que por los teoremas de Poincaré, un ciclo internamente reversible puede ser subdividido en porciones, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hacíamos distintas transformaciones que unían puntos de la frontera? Y todos los ciclos en los que quedaba dividido se comportaban cuando los sumábamos igual que el ciclo original. Entonces, el ciclo Rankine simple lo hemos subdividido en un Carnot más 4 pequeños ciclitos más que han resultado ser ciclos de Carnot. ¿Por qué? Porque también por Poincaré, si bien no tendría que ser horizontal este proceso de absorción de calor de cada uno de los 4 ciclos pequeños de Carnot, nosotros reemplazamos cada tramo de esa transformación por, acuérdense lo que hacíamos, por 2 adiabáticas y una isoterma, tal que la isoterma, cuando se traza, deje áreas iguales por arriba y por debajo de la transformación original. Entonces, aplicando los teoremas de Poincaré, podemos perfectamente subdividir el Rankine simple en estos 5 ciclitos, un Carnot, que era igual al Carnot inicial que pretendimos implementar, más estos otros 4 pequeños. Y que vemos que cada uno de estos 4 pequeños con respecto al grande tiene misma temperatura de foco frío, pero menores temperaturas de foco caliente que el original. Entonces, si bien son rendimientos máximos entre esas temperaturas, esos 4 rendimientos son menores al de Carnot inicial porque tienen temperaturas de foco caliente menores. Esto significa que el resultado total de haber considerado los 5 ciclos es un rendimiento menor al Carnot inicial. Entonces estamos demostrando lo que ya presumíamos e intuitivamente, que esta modificación ha castigado el rendimiento, pero lo que se ha logrado es una instalación que tiene más perdurabilidad y más fácil el manejo tecnológico que si hubiéramos querido hacer un Carnot. Por lo menos esto es lo que sucede hasta ahora. Bien. Entonces, el trabajo de la bomba, nosotros sabemos, aplicando el primer principio Usare, que era M por H1 menos H5. Pero también sabemos, por definición de trabajo de circulación, que el trabajo de circulación también es igual a menos B por diferencial P. Entonces, menos B, integrando menos B por diferencial P entre el proceso 5,1, también debemos llegar al resultado del trabajo de la bomba. Como es isocórico, el B, que sería M por B específico o B total, sale fuera de la integral, entonces me queda directamente M B5 por la diferencia de presiones entre caldera y condensador. No hemos puesto el signo menos porque lo queremos en valor absoluto. Entonces, por eso
no ponemos el signo menos para que nos quede un valor positivo. Entonces, cualquiera de estas dos expresiones de cálculo son útiles para calcular el trabajo consumido por la bomba. Lo que sí acá es fácil apreciar que influye en el trabajo consumido cuál es el volumen específico del líquido, ¿no es cierto? O del fluido que está experimentando la compresión. En el caso de los líquidos, ustedes saben que tienen menores volúmenes específicos que los gases. A igual temperatura, un líquido tiene mucha menor, digamos, volumen que un gas. Entonces, por eso podemos asegurar que la elevación de temperatura del líquido entre la del condensador y la caldera va a requerir menor trabajo de compresión que si hubiera sido un compresor que hubiera tenido mayor volumen específico. Y ahí sí que hubiéramos tenido que integrar. Bien. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para razonar qué le pasó a la relación de potencia cuando hicimos el Rankine simple. En el caso de este Rankine simple, el trabajo de la bomba resulta menor que si hubiera sido el del compresor. Fijémonos acá en los dos ciclos, en un PV. Acá tenemos el Rankine con condensación completa y prácticamente un proceso de elevación de presión que es vertical. En cambio, el Carnot no teníamos condensación completa y esta era la compresión adiabática e isentrópica. Entonces, esta área naranja es el trabajo que consume el compresor en un Carnot. Y esta área amarilla es la que consume la bomba en el Rankine. O sea que podemos ver también gráficamente que el trabajo consumido por la bomba es menor a la del compresor. Por eso, como es mucho menor este que resta en el numerador y este que suma en el denominador, la relación de trabajo se aproxima más a 1 que en el caso del Carnot. Entonces, acá vemos, ¿no es cierto?, en cierta forma, también que hemos perdido rendimiento, pero hemos obtenido mejor comportamiento en cuanto a la potencia instalada. O sea, ¿por qué es bueno tener menor potencia instalada, que sería este denominador? Porque los equipos que consumen menor potencia son más chicos, son más baratos de comprar. No es lo mismo comprar una bomba de medio HP que una bomba de 10 HP. Es mucho más cara. Entonces, desde el punto de vista del costo inicial de adquisición de los equipos, es más barato implementar un Rankine que un Carnot. Pero lo que va a suceder es que durante el funcionamiento, como el Carnot convierte más trabajo a partir del calor, va a consumir menos combustible que el Rankine. Entonces, si hubiéramos hecho un Carnot, más costo de instalación, pero menor consumo de combustible. Si elegimos el Rankine por el tema tecnológico, tendremos menor costo inicial de la instalación, pero mayor costo de operación en lo relacionado con el consumo de combustible. Entonces, lo que resta por hacer es buscar la forma de mejorar el rendimiento al Rankine. Tratar de mejorarlo, o sea, nos quedamos con el Rankine, pero a ver si hay alguna forma de elevarle el rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y se hace que en vez de ingresar a la turbina un vapor saturado, que era el estado 2, se lo hace ingresar como vapor sobrecalentado. Entonces, ¿por qué decimos? Acá aparte vemos, por decir así, que por tener mayor diferencias de temperatura entre el estado 3 y el 4, las presiones son las mismas que si hubiera sido el estado 2, sino que este tiene mayor temperatura, también nos va a dar un mayor salto entálpico, o sea, este ciclo nos va a dar mayor trabajo en la turbina. Entonces, si el trabajo de la bomba es igual, el neto va a ser mayor. También lo vemos por el área. Cuando hacemos
este sobrecalentamiento, obtenemos un ciclo con mayor área, o sea, con trabajo útil. Pero nosotros no estamos hablando de trabajo útil, estamos hablando de rendimiento, que es trabajo útil sobre calor absorbido. Bueno, nosotros sabemos que en una máquina térmica, cuanto más elevada sea la temperatura a la que se absorbe calor, mayor es el rendimiento térmico. O bien, cuanto menor sea la temperatura del foco al que se cede calor, también mayor es el rendimiento. Es el mismo concepto que en un Carnot, solo que acá la absorción de calor no es isotérmico, sino que podemos ver que va desde 1, 2, 3 por una isobárica, pero las temperaturas cambian cuando es calor sensible, calor latente, calor sensible. Pero entonces, ojo, cuando hablamos de rendimiento, no surge de mirar el área, surge de la relación entre el trabajo neto y el calor absorbido. Si nosotros quisiéramos acá deducir qué pasó con el rendimiento a partir de la fórmula trabajo neto sobre calor absorbido, tenemos que el trabajo neto aumentó porque el área aumentó, pero el calor absorbido también se incrementó. Entonces no sabríamos a ciencia cierta, con ese razonamiento, qué le pasó al rendimiento del ciclo completo. Pero para poder analizarlo gráficamente, hacemos de nuevo lo mismo que recién en cuanto a subdividir este ciclo con sobrecalentamiento en esta parte de sobrecalentamiento tiene varios ciclitos de Carnot adicionales. Es como si tuviéramos ahora el Rankine simple, que es el que queremos mejorar, y un montón de ciclitos de Carnot adicionales. Estos ciclitos de Carnot adicionales tienen igual temperatura de foco frío, pero mayor temperatura de foco caliente que la media del ciclo Rankine. Por lo tanto, estamos agregando ciclitos que mejoran la eficiencia o el rendimiento del ciclo total. Entonces, gráficamente también nos podemos dar cuenta que el rendimiento mejoró, ya no mirando el área del ciclo. El área del ciclo me dice solo el trabajo neto, sino subdividiendo la modificación del ciclo que hemos realizado en ciclos de Carnot pequeños y viendo cómo se comporta. Entonces, si se agrega sobrecalentamiento a la salida de la caldera, se logra un ciclo Rankine de mejor rendimiento que el simple, que se suele llamar ciclo Rankine con sobrecalentamiento. Pero ojo, que a veces la bibliografía, por ejemplo Stengel, le dice simple a este, al que tiene sobrecalentamiento. Entonces, nosotros tratamos de aclararlo y si no, ustedes lo preguntan si les queda duda, si estamos hablando con o sin sobrecalentamiento. Entonces, ahora vamos a ver si la compartimos. Ay, perdón, vamos a tener que... Ahí. Miren esta didáctica animación que muestra cómo el fluido, que es el agua, va circulando por los distintos equipos. Tere, se ve solamente un cuadradito, no se ve la animación. O por lo menos yo no veo la animación. Bien, bien, bien. Entonces, está bien. Si vos no la ves, no la ve nadie, quiere decir que... No sé si los chicos la ven. Vamos a no, buscar... dicen los chicos tampoco, que tampoco se ve. Bueno, vamos a buscar... Entonces, ahí dejé de compartir, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, ahora voy a buscar otra forma de compartir. Vamos a ver. Capaz como si lo pones en modo presentación y le das clic, capaz que se ve. Es un MP4. Ah, bueno, si no en un reproductor y compartir la pantalla.
Entonces, a ver, lo que estoy viendo, que acá no lo tengo, mira qué feíto, pero no tengo el simple, estoy encontrando vapor con recalentamiento y regeneración, pero no estoy encontrando el simple. A ver si lo tengo acá tampoco. Bueno, aparentemente se los voy a deber. Rankine, a ver este. Puede que sea este. Entonces ahora a ver, voy a intentar compartirlo ahora. Necesito tenerlo en otra pestaña. Un minuto. No, no lo puedo. Una verdadera lástima. Pero no logro pasarlo a pestaña nueva. A ver. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Sí lo puedo subir al aula. Así que en el aula, transmitir Zoom, no. A ver, A ver, no sé, lo voy a intentar por última vez, a ver. Fíjate si pones el PowerPoint en modo presentación y ahí capaz que si le das Bueno, clic, pero si no, normalmente, fíjate, no sé, a ver, bueno, es lo único que se me pruebo, ocurre. está bien. Eso yo en mi máquina no lo he logrado, pero puede que con Zoom sí lo quiera hacer. Voy a intentar compartir pantalla ahora a ver si me deja. Si esto me falla, a ver si me deja. No, porque no me lo pone en una pestaña. No me deja. No me deja. Ahí lo que se ve es la pantalla mía que tengo acá, pero no se Claro, ve. sí, está abierto el explorador. Y no se ve el ciclito este que yo muevo así. Sí, ahí hace grande hacelo grande. A ver, ahí. Ahí se ve, ahí sí se Ahí. ve. Bueno, vamos a Perfecto. ver. Perfecto. Entonces, ahí vamos de nuevo. Entonces, acá tenemos, se me pasó de ciclo. Qué bien. Se pasa automáticamente. A ver. Si ahí le saqué la reproducción automática. No, solito se me va pasando a los otros que quiero mostrar enseguida. No lo sé hacer. Así que pongo, Fíjate con la linecita azul a ver, que iba, como iba transfiriendo eso, si lo podés adelantar o mover para adelante o para atrás hasta encontrar el ciclo que vos querés. porque acá ya se quedó en este, que es el que tiene O son sangrado son videos distintos. regenerativo. Sí, tengo 4, entonces me va pasando Ok, automáticamente de uno al claro, otro porque están en la misma carpeta y no sé por qué claro. lo hace. Así que directamente lo pruebo ahora de nuevo en el Power, a ver si en el Power lo quiere. Ok, yo te aviso. Bueno, pongo modo presentación.
Y si no, lo que hago es, lo ven después en el aula sí lo he podido subir. A ver si acá, no. Se va a la filmina siguiente. A ver, así tampoco. No. Bueno, lo ven ustedes, subo las animaciones de todos los ciclos, igual que como hice con Brighton. Entonces, estábamos viendo el ciclo Rankine que tiene sobrecalentamiento. Les aclaro que no es que se agrega un equipo nuevo, que es el sobrecalentador, sino que las turbinas ya están diseñadas para sobrecalentar el vapor a partir de los humos más calientes que salen de los quemadores. Entonces, los humos más calientes son los que están más cerca de la llama. Entonces, en esa zona es donde se produce el sobrecalentamiento, pero la caldera es una sola. Entonces, miremos esta instalación, es una instalación que representa una central termoeléctrica de vapor. ¿Qué significa? Este motor de turbina de vapor se utiliza, el trabajo útil, para accionar un generador de energía eléctrica. La mayoría de las centrales eléctricas que hay en nuestro país responden a este modelo de central termoeléctrica de vapor. Si bien a nosotros en Mendoza nos resulta más familiar la central hidroeléctrica, pero digamos que no son sumadas las hidroeléctricas que hay en el país, no son las que suman la mayor potencia generada, sino son las termoeléctricas. Entonces, en este caso, fíjense si vamos viendo los distintos equipos, acá estaría la bomba. La bomba levantaba la presión desde la que había a la salida del condensador hasta la que hay en la caldera. Fíjense que se trata de una caldera acuotubular, le decimos acuotubular, porque va el agua por los tubos. Va recorriendo todo este mazo de tubos, En esa forma, primero se calienta hasta vapor, hasta líquido saturado, luego se evapora hasta vapor saturado y finalmente se calienta hasta vapor sobrecalentado. Y acá sale como vapor sobrecalentado a la presión que hay en la caldera, que asumimos que se mantiene constante. Luego lo que hace, fíjense, es ingresar a la turbina. Acá tenemos las turbinas, en este caso tiene distintas etapas. Entonces, en la turbina el vapor va incidiendo sobre los álabes y va haciendo girar el eje al que está acoplado el generador. Entonces, el generador, ustedes saben, son electroimanes que se mueven y conductores que se mueven en un campo magnético, entonces se va produciendo la energía eléctrica. Entonces, acá, luego de que sale el vapor a baja presión y con algo de líquido, ingresa al condensador, donde lo que se utiliza como fluido refrigerante es agua de algún curso de agua cercano. Entonces viene esta agua, sería el agua que va por el tubo y después sale, el agua que se usa de este cuerpo de agua para lograr la condensación de este vapor húmedo que luego sale como líquido saturado. Estos se suelen llamar condensadores de superficie. Fíjense un detalle importante. Este líquido que ha servido para lograr la condensación, por lo tanto se calentó respecto del que tenía en el río, se hace pasar por una torre de enfriamiento para que no genere contaminación térmica en el cuerpo de agua. Eso afecta a la biota acuática. Entonces, acá tenemos una torre de enfriamiento, ¿vieron? Que son similares a las que aparecen en Los Simpsons, donde trabaja. Entonces, acá, en este caso, es una central de vapor, no es una central nucleoeléctrica, sino termoeléctrica. Pero bueno, es similar a la de la planta del Homero. Entonces,
Esta sería una instalación. ¿Acá en Mendoza hay? Sí, sí hay. En Central Térmica Mendoza, que está muy cerca de Refinería Luján de Cuyo, se encuentra una central térmica que consume combustible que le entrega refinería y que también consume algo de vapor que le entrega refinería y toma agua del río Mendoza para la condensación. Y luego esta agua vuelve al río. Bien, entonces nosotros también tenemos, aunque son más comunes en Mendoza, las hidroeléctricas. Pero es muy importante ver todas las mejoras que se puedan hacer en esta instalación, porque pequeñas mejoras en el rendimiento de décimas implican ahorros energéticos muy significativos. Bien. Entonces, acá tenemos en trazo lleno este ciclo ideal con sobrecalentamiento de Carnot, de Rankine con sobrecalentamiento, donde fíjense que tenemos las dos verticales, serían los procesos que se llevan a cabo en la bomba y en la caldera, que eran isentrópicos. Pero en la realidad nosotros sabemos que hay irreversibilidades en todo. Por ejemplo, tanto en la bomba como en la turbina, hay reversibilidades debido a la fricción interna que hay entre el líquido y los álabes, o el rotor de la turbina, de la bomba. Entonces, todo lo que es fricción es irreversibilidad. Entonces, a pesar de que igual se modelan como adiabática, porque el intercambio de calor es despreciable, por eso se desprecia y se considera adiabática, aún siendo adiabática no son verticales, sino que salen con mayor entropía que la que entra porque se produce generación de entropía, tanto en bomba como en turbina. Entonces el estado 4 está a la derecha del 3 y el 2 está a la derecha del 1. Además también hay problemas de fricción en los tubos dentro de la caldera y dentro del equipo de condensación. Entonces acá tenemos que la presión en realidad, la transformación no va sobre la isobara, sino que la presión va disminuyendo debido a estas pérdidas. Entonces el ciclo real es el que está ahora en línea de trazo, ya no es internamente reversible. Bien. Entonces, si despreciamos las irreversibilidades en caldera y condensador y solo consideramos en bomba y turbina, tenemos entonces la ideal que es la 1,2S y la real que es la 1,2A. La ideal que es la 3,4S, la real que es la 3,4A. Entonces, para poder cuantificar o poder conocer el comportamiento que tienen estos equipos adiabáticos con respecto a las irreversibilidades, se definen los rendimientos isentrópicos. Los rendimientos isentrópicos entonces aplican para poder evaluar equipos adiabáticos y que además intercambien trabajo. Entonces, podríamos hablar de rendimientos isentrópicos en turbinas, en bombas o en compresores rotativos. Bien, entonces, rotativo o no rotativo, o sea, compresores. Entonces, ¿cómo se define? Igual que como lo definimos para el ciclo Brayton en la unidad 11, que subimos la semana pasada, los rendimientos isentrópicos se definen como se consideran que tienen que dar menores a 1, o sea, lo ideal sería que den el 100%. En ese caso, el trabajo que da realmente, la transformación real, sería igual a la ideal o isentrópica. Entonces, ¿puede llegar a 1? Sí, si fuera el equipo ideal. Pero va el trabajo ideal, que es el más grande, abajo, en el denominador, y el real, que es el más pequeño, arriba, que es el numerador. Entonces, si nosotros reemplazamos, sabemos que el trabajo de turbina es la diferencia de entalpía entre entrada y salida, para el caso real sería entre el 3 y 4A, y para el caso ideal entre 3 y 4S. Para bomba, o también para compresor que consumen trabajo, el rendimiento isentrópico se define poniendo en el denominador el que es mayor, que en este caso es el trabajo real, porque una bomba real consume más trabajo que si fuera ideal.
Por eso se ponen en el denominador el real y en el numerador el ideal. Y de nuevo el máximo, en el caso ideal, sería 100%. Y si no, se calcula como diferencias de entalpía. Estos rendimientos forman parte del diseño de la bomba o turbina que uno compra, ¿no es cierto? No se puede operativamente modificar porque tienen que ver con el diseño interno de estos equipos. Cuanto tienen un diseño más de mejor calidad, el rendimiento isentrópico es mayor, pero también el equipo es más caro. Bien. Entonces, ¿cómo se hace para mejorar el rendimiento térmico o eficiencia térmica del ciclo Rankine, ya considerando el sobrecalentamiento? ¿Cómo se puede hacer para seguir mejorando el rendimiento? Y hay diferentes configuraciones que lo permiten. Pero, ¿cuáles son? Y las que conceptualmente respeten los, digamos, principios termodinámicos. Nosotros sabemos que una máquina térmica va a tener mejor rendimiento cuanto más baja sea la temperatura a la que cede calor. O bien, cuanto más alta sea la temperatura a la que absorbe o recibe calor. ¿Cómo se logran estos dos efectos termodinámicos? Entonces, para bajar la temperatura de condensación, operativamente lo que se hace es disminuir la presión en el condensador. Y lo que se hace para aumentar la temperatura de salida del vapor en la caldera, también lo que se hace es, o bien, aumentar la temperatura final de sobrecalentamiento, haciendo sobrecalentadores más grandes, para que sobrecalienten mucho y tengan una temperatura de salida elevada, o bien aumentando la presión en la caldera, que va a aumentar la temperatura del cambio de fase. Bien, entonces veamos la primera mejora, que era bajar la presión en el condensador. Acá tenemos el ciclo original, 1, 2, 3, 4, y luego hemos trazado una isobara de presión más baja que la del condensador anterior, y vemos entonces que ahora el ciclo es 1, 2', 3, 4'. ¿Este ciclo aumentó el rendimiento? Sí, aumentó el rendimiento. ¿Por qué? Porque tiene temperatura de foco frío más baja. La temperatura de foco frío en la que se cede calor es la de todo este proceso 4', 1'. Entonces, ahí ya sabemos que tiene mejor rendimiento. Pero además, también tenemos mayor trabajo neto porque el área del ciclo es mayor. Pueden conseguirse las dos mejoras simultáneamente o no, o solo una y la otra no. Acá, ¿qué inconvenientes o qué recaudos hay que tener? Primero, que si esta es la temperatura que tiene el medio frío, por ejemplo, el agua que tengamos en el río, para poder lograr la condensación, es esta temperatura que es la horizontal de línea de puntos, y nosotros necesitamos que se produzca una transferencia de calor del vapor que se condensa hacia el agua, siempre tiene que quedar esta línea de trazo por debajo de la 4', 1', porque si quedara, se baja la 4', 1' muy abajo, en vez de ceder calor lo va a absorber. Entonces no se puede bajar tanto la presión que después no haya a quién cederle calor. Y por otro lado, nosotros tenemos que acá, en el estado 4', hay un título más bajo que en el estado 4. Entonces hay que tener cuidado con que ese título normalmente se dice que no sea más bajo que 0,85 o 0,9 para que no haya erosión en los álabes de la turbina. Veamos las mejoras para aumentar la temperatura de foco caliente. Una fue sencilla, que es sobrecalentar más. En vez de sobrecalentar solo hasta la temperatura 3, sobrecalentar hasta la 3', seguir agregando calor en la caldera. Pero acá hay que tener cuidado con esta temperatura a la que van a entrar el vapor sobrecalentado a la turbina,
porque hay un tema de resistencia metalúrgica que tienen los álabes de la turbina, y actualmente para las turbinas de vapor está aproximadamente en 600, 650 grados por ahí. Entonces, no se puede sobrecalentar más de ese valor, porque si no se va a producir deformaciones en los álabes de la turbina. Todo lo que se trata de hacer es trabajar cerca de esta temperatura máxima. Y acá tenemos una mejora adicional, que es reducir el título de salida, entonces menos riesgo de erosión. Y por otro lado, se aumentó el área del ciclo, tenemos también más trabajo. O sea que el haber aumentado esta temperatura me aumentó el rendimiento, aumentó el trabajo neto y mejoró el título de salida. 3 cosas a la vez. La otra mejora de temperatura de foco caliente era aumentar la presión en la caldera. El ciclo original entra en 2, va por esta isobara y sale en 3. Siempre tratando de respetar la máxima temperatura admisible a la entrada de la turbina. Entonces, lo que se hace, si se trabaja sobre una isobara mayor, sería esta otra, donde entra a la caldera en 2' y sale en 3'. ¿El rendimiento aumentó? Claro que aumentó, porque aumentó la temperatura de absorción de calor. ¿Qué cosas no pasaron? Y no mejoró el título, al contrario, desmejora, porque ahora el título empieza a ser más chico, con riesgo de mayor cantidad de líquido a la salida de la turbina. Y con respecto a la influencia en el trabajo, tenemos que se recortó un área y se agregó otra. Depende si la que se agregó es más que la que se recortó o viceversa, si va a haber o no mejora en el trabajo neto. Pero lo que sí hay de mejora es un incremento en el rendimiento. Justamente para evitar este inconveniente de disminución de rendimiento, tecnológicamente se aprovechó otra configuración, que es esta. ¿En qué consiste? Miren, tiene condensador, bomba, caldera, es igual. Pero tenemos 2 turbinas. O sea, en vez de tener una única turbina, se divide en 2 cuerpos. Y entre medio de ellas, de nuevo, se manda a la caldera el vapor a recibir calor a temperatura, a presión constante. Entonces, nosotros tenemos en 3 la salida del vapor sobrecalentado en la caldera. Entonces, hay una primera expansión en la turbina de alta presión hasta el estado 4. Luego, de nuevo a la caldera a sobrecalentarse a presión constante hasta el estado 5. ¿Cuál es el estado 5? Y de nuevo se lleva a la temperatura máxima posible, que normalmente es la misma que la temperatura 3 porque se trabaja con temperaturas máximas. Y luego, una segunda expansión en el otro cuerpo de la turbina de baja presión. Entonces acá, fíjense que lo importante es que primero se logró trabajar con un título de salida cercano a 1, que recién no se podía. Y además se aumentó área, porque se aumentó esta porción, este tipo trapecio, digamos, entonces hay mayor trabajo útil. Mayor trabajo útil y mayor título de salida. Lo que no estamos seguros de lo que pasó es qué pasó con el rendimiento de la máquina. Porque si nosotros dividiéramos este trapecio en muchos ciclitos de Carnot, rectangulitos pequeños, tendrían misma temperatura de foco frío, pero no, hay que tener cuidado que la temperatura de foco caliente sea, o la media, si quieren consideremos la media iría más o menos por donde está la flecha que dice WT, asumamos. Esa temperatura media tiene que ser igual o mayor a la media que hay en el ciclo sin la doble expansión. Porque si nosotros quisiéramos hacer una expansión en la turbina de alta presión muy pronunciada, por ejemplo, que el estado 4 llegara a una presión más baja, y de ahí arrancamos la isobara hasta volver a tener la temperatura máxima,
tendríamos un montón de ciclitos de Carnot con bajas temperaturas de foco caliente. Entonces estaríamos castigando el rendimiento completo. Con esto quiero decir que si se quieren todas las ventajas, no solo aumentar título, no solo aumentar trabajo neto, sino también que el rendimiento al menos no se castigue, hay que evitar que el estado 4 sea de muy baja presión. Eso se logra mediante cálculo. ¿Cuál es esa presión intermedia? Normalmente es la media geométrica entre la máxima y la mínima, y se trabaja con esa presión de recalentamiento. Esto se llama recalentamiento. De esa forma no se castiga el rendimiento del ciclo que tiene doble expansión con recalentamiento intermedio. Bien, esto no lo vamos a poder ver. Entonces, ahora vamos a ver la otra mejora adicional que se hace, que es el ciclo regenerativo. Este ciclo regenerativo también busca mejorar rendimiento, pero las irreversibilidades que busca disminuir tienen que ver con la temperatura a la que ingresa el líquido comprimido a la caldera. Cuando el líquido comprimido que viene de la bomba ingresa a la caldera, ingresa a una temperatura baja, porque la bomba lo que hace es incrementar mucho la presión, pero muy poco la temperatura. Eso sucede en los líquidos. Entonces, entra un líquido muy frío a la caldera. Entonces, el primer tramo de absorción de calor sensible en la caldera tiene muy bajo rendimiento porque es a una temperatura, o sea, con un salto térmico entre foco frío y caliente o con una temperatura media de absorción de calor que es muy baja. Entonces, lo que se busca es tratar de ingresar a la caldera el líquido, pero no tan frío como en el caso anterior. ¿Y cómo se precalienta el agua? Se precalienta con vapor que se extrae también de la turbina. Entonces, fíjense, veamos la instalación. Tenemos un flujo másico a la salida de la caldera que sale como vapor sobrecalentado y se ingresa a una única turbina. Pero entre medio de la expansión se hace un sangrado o extracción intermedia de una corriente de vapor que tiene una temperatura, una presión la presión es la presión que intermedia que haya a esa altura de la expansión y una temperatura también intermedia entre la entrada y la salida. Entonces, a esa temperatura me reservo esa cantidad de vapor que voy a usar para precalentar el agua de alimentación. El resto de la corriente o masa de vapor sigue su viaje por la turbina hasta que sale suficientemente expandido, habiendo entregado trabajo de árbol o trabajo de circulación en el eje. Entonces, trabajo de circulación en toda la expansión se entrega. Entre 5 y 6 con todo el flujo másico y entre 6 y 7 solo con el flujo másico remanente luego de la extracción. Entonces, este vapor sobrecalentado, que ya está, por decir así, exhausto, ya entregó la mayor parte de su entalpía como trabajo de eje, entonces ahora es el que se condensa. Se condensa. Y ahora tendríamos que, lo normalmente que se hubiera hecho es usar una bomba y levantarle la presión para llevarlo a la caldera. Pero en ese caso iría muy frío. Entonces se hace un bombeo en 2 etapas. Se hace una primera etapa de bombeo y ahí se le entrega calor para precalentarlo. ¿Qué presión es esa presión intermedia? Y la misma presión de la corriente que se extrajo de la turbina. ¿Por qué? Para poder usar un calentador abierto, en el que las corrientes se mezclan íntimamente entre sí y la eficiencia de intercambio es máxima. Eso exige que las presiones de las corrientes sean las mismas. Entonces, se levanta a una presión intermedia, que es la misma de la que tiene
la corriente extraída, se mezcla, sale entonces un líquido mezcla a mayor temperatura que la entrada, y luego se le termina de dar el segundo salto de presión para que ingrese a la caldera, pero ya a una temperatura mayor. Entonces, el trabajo consumido en la bomba será el que se ha consumido en las dos bombas. Fíjense que los flujos másicos son diferentes en las distintas porciones de la instalación. Desde 3, 4 hasta 5 está todo el flujo másico completo. Pero ya acá se desdobla, en parte un flujo másico 6 y 7 sigue por conducciones diferentes hasta juntarse de nuevo las dos masas en el calentador y de nuevo salir la suma de las dos masas. Entonces, la ventaja termodinámica es disminuir la irreversibilidad por la recepción o absorción de calor a baja temperatura que se lleva a cabo en la caldera. Acá tenemos el ciclo como queda. Entonces, veamos. En el estado 5 ingresa la turbina a la presión de la caldera, isentrópicamente va expandiéndose. En este estado intermedio es donde está el estado que representa a la corriente de vapor extraída o sangrada, y en 7 el que tuvo toda la expansión y ahora va a entrar al condensador. En el condensador se produce entonces la condensación total, y ahí tenemos la primer bomba que produce incremento de presión hasta una presión intermedia. ¿Cuál era? Y la de la misma isobara que corresponde a la presión de sangrado. Entonces, en el punto 6 que se sangró, por ahí pasa una isobara. Esa tiene que ser la isobara de trabajo del calentador abierto. Entonces, le va a ingresar vapor sobrecalentado en 6, que viene de la turbina, y le va a ingresar líquido comprimido en 2, que viene de la primer bomba. Luego del mezclado, hay que lograr, lo mejor que se puede hacer es lograr que salga líquido comprimido. Eso es lo ideal, que sea líquido comprimido. No que entre el estado y que quede algo de vapor, porque entonces la segunda bomba aspiraría vapor y eso daña a la bomba. Entonces, el estado 3 tiene que estar o en líquido saturado o ligeramente comprimido, pero nunca dentro de la zona de vapor húmedo. De esa forma es como se calcula con balance de energía qué flujo es el que másico es el que hay que extraer, para que no se extraiga demasiado flujo y entre el estado 3 en el interior de la campana. Una vez que sale de la cámara de mezcla o calentador abierto en el estado 3, la segunda bomba eleva la presión a todo el flujo hasta ingresarlo en la caldera, pero fíjense, ahora a una temperatura 4. La presión es la misma de la caldera, pero la temperatura es 4. Si hubiéramos tenido el ciclo tradicional sin la extracción con este precalentamiento del líquido, el estado 2 hubiera estado acá sobre la isobara de la caldera, que hubiéramos tenido entonces que la temperatura de entrada a la caldera hubiera sido más baja que la temperatura 4, que es la que se produce en este momento. Entonces, en todo este tramo habría una absorción de calor con baja eficiencia porque es a baja temperatura. Bueno, este es el que se llama ciclo Rankine regenerativo. Ahora vamos a hablar de un concepto sumamente importante que se utiliza en las centrales termoeléctricas prácticamente en la totalidad, y es que se combinan un ciclo Brayton con un ciclo Rankine. El ciclo Brayton también es un motor de turbina, pero trabaja con fase gaseosa. Trabaja con los humos, con el aire y luego con los humos de la combustión. Las turbinas pueden trabajar a mayores temperaturas porque el material de las turbinas de gas resiste mayor temperatura de humos. Entonces, lo que se hace es, se tiene una central termoeléctrica con turbina de gas,
¿Y qué pasa? Los humos que salen de la turbina a baja presión y temperatura, pero todavía es una temperatura elevada, porque imagínense que las turbinas de gas admiten hasta 1400, 1500 grados, en cambio la de vapor 620 o 600. Entonces, a la salida de la turbina de gas, los humos todavía tienen una temperatura suficiente. En vez de descartarlos por la chimenea, se utilizan para vaporizar agua, es decir, como foco caliente en la caldera de un Rankine. Entonces este sería un Rankine en el que se vaporiza el agua gracias al calor de los humos exhaustos del ciclo Brayton. Como vapor van a la turbina, luego de la turbina al condensador y a la bomba. Entonces, esto es lo que se llama un ciclo combinado. Son centrales termoeléctricas de ciclo combinado, que llegan a temperaturas muy elevadas. Este aprovechamiento del calor que se hubiera cedido al foco frío, pero en vez de cederlo al foco frío, se aprovecha como calor absorbido en una máquina térmica, este proceso es lo que se llama regeneración, ¿no es cierto? Por eso es un ciclo combinado. Perdón, esto se llama cogeneración, no regeneración, cogeneración, es un ciclo combinado, y en este caso la cogeneración es para generar más potencia. Otra forma de aprovechar este calor no podría ser para otro ciclo, sino, por ejemplo, para el sistema de calefacción de los edificios de esa central. También sería un caso de cogeneración, pero se llama ese calor que se recupera calor de proceso. No es calor para generar trabajo, sino es calor como calor en sí mismo. Por ejemplo, podría ser o para calefaccionar o para un horno en el que se quiere cocinar algún alimento, ¿no es cierto? Bueno, entonces, acá describe un poquito cómo se puede lograr con ciclo combinado eficiencias del orden del 50%, porque ahora hay que tener en cuenta el trabajo total que se genera neto, o sea, el trabajo neto total de los dos ciclos, sobre el calor absorbido, que en realidad en el único lugar que se absorbe calor es en el Brayton, porque en el Rankine no se absorbe porque se trabaja con el que entregan los humos. Entonces, por eso se agranda el numerador y se achica el denominador, los rendimientos llegan hasta el 50%, un valor muy elevado para las máquinas térmicas. Bien. Y acá, por último, finalmente, tenemos un ejemplito de una central de un ciclo combinado, o sea, que aprovecha la cogeneración. Entonces acá tenemos, de este lado sería la turbina de gas, donde entra el fluido que después se quema, mueve la turbina, finalmente sale por acá, y acá se usa como fuente caliente en la caldera. En esta caldera es donde se convierte el líquido en vapor. Entonces, fíjense, acá sale, ahí tenemos la condensación. El líquido que sirve para condensar es el que se usa en la torre de refrigeración, o sea, para que el cuerpo de agua entregue fluido frío y de vuelta, acá están hechos como dos caños casi colineales, ¿no es cierto? Se devuelva luego de la refrigeración en la torre de nuevo al cuerpo de agua. Y acá sale con esta bomba y, bueno, tenemos condensador y viene haciendo todo el ciclo. Bien, bueno, esto es un ciclo, lo pueden ir viendo acá para que vean cómo sería una central de ciclo combinado. Bueno, esto es todo entonces de la teoría de la unidad 12A. Ustedes mañana van a tener subido en el aula los problemas que quedan del práctico 8, que son los problemas 3 y 4. Uno es de ciclo Brayton y otro es de ciclo Rankine. Este práctico, estos dos problemas, 3 y 4, más los problemas del práctico 9, que es
aire húmedo que se van a dar el lunes son la práctica que va a entrar en el global del jueves que viene. Entonces, en el global del jueves que viene se van a tomar problemas similares al 3 o 4 del práctico 8 que se da mañana o a los de aire húmedo que se dan el lunes. Bien. No sé si alguien tiene